Queridos amigos y hermanos, hoy les invito a adentrarnos en la pasión de Cristo. En la reflexión anterior, contemplábamos y acompañábamos a Jesús en el huerto del Getsemaní, en el que permanece orando, llorando y sudando sangre 3 horas de agonía. Y descubrimos las 7 penas del alma de Cristo. Hoy vamos a adentrarnos en otros aspectos importantes de la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando llega Judas Iscariote con la guardia del templo y apresan a Jesús, se lo llevan a la casa de Anás y finalmente a la casa de Caifás, que en ese entonces era el sumo sacerdote. El Sanedrín se junta de forma clandestina durante la noche para interrogar a Jesús, un juicio falso que no tiene las características ni los elementos de un juicio. Pero como es la madrugada, tienen que retener a Jesús y tienen que esperar que empiece el nuevo día para llevarlo al pretorio y acusarlo con Poncio Pilatos, el procurador de justicia en Jerusalén. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese ínter en que esperaban que amaneciera para llevarlo a Poncio Pilato? Encontramos una escena dolorosísima de nuestro Señor Jesús en la mazmorra. Primero, ¿qué es una mazmorra? Las mazmorras eran cárceles subterráneas en el subsuelo en 3 niveles. En el primer nivel, bajo tierra, una cavidad, un cuarto cavernoso, se encontraban los presos que esperaban una sentencia. Pero luego había otro orificio en el centro de esa cavidad y bajar otros metros más abajo donde se encontraba el segundo nivel. Ahí estaban los que estaban sufriendo ya una condena. Pero había otro orificio más profundo que daba a una tercera cavidad o nivel en el subsuelo. Y ahí se encontraban los condenados, los que ya estaban condenados a morir en la cruz. Las mazmorras fueron ideadas en el Imperio Romano. Y en Jerusalén encontramos una mazmorra en la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Muchas veces las cisternas que tenían esas cavidades profundas las utilizaban como mazmorras. Y eso fue lo que se encontró en las excavaciones debajo de la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Se encontró y existe hasta el día de hoy y se puede visitar, y miles de peregrinos entran y descienden, porque hoy sobre esa mazmorra, sobre la casa de Caifás, al día de hoy la iglesia levantó una basílica que lleva el nombre de Basílica de San Peter en Galicanto, es decir, donde Pedro negó 3 veces al Señor y el gallo cantó, porque fue precisamente en el patio exterior de la casa de Caifás, según lo narra el Evangelio de San Juan, que Pedro estaba calentándose con los siervos y los soldados mientras estaban enjuiciando a Jesús, y ahí estaba San Juan. Desde que ellos entran, la portera reconoce a Pedro y le dice: tú eres uno de los seguidores del maestro, y él niega. Más tarde, cuando se está calentando el fuego, otra criada lo reconoce y le dice: ¿cómo no? Tú eres uno de los seguidores de Jesús. Y Pedro niega por 3ª vez. Y más tarde, otro de los soldados le dice: ¿cómo no?
tú eres de los Galileos, seguidores del Maestro, yo te vi en el huerto del Getsemaní. Y Pedro vuelve a negar por tercera vez: no, yo no lo conozco. Y va saliendo Jesús entre golpes y se cruzan las miradas. Y Pedro siente el dolor de haber negado a su Maestro 3 veces, y en ese entonces cantó el gallo. Por eso esa basílica se llama la Basílica de San Pedro, donde cantó el gallo. Y en la explanada hay una escultura donde se ven unos hombres en torno a unas brasas, todo en una escultura de bronce impresionante. Se ven los soldados, se ven siervos, se ve Pedro, se ven las brasas, hay una columna rematada con un gallo cantando. Y ahí los peregrinos hacen la lectura de las 3 negaciones de San Pedro. Pero no solo está eso. En el interior, cuando tú entras a la basílica de frente, ya es el primer nivel de la mazmorra. Bajas por unas escalinatas del lado izquierdo a un segundo nivel en el subsuelo y te encuentras otra basílica. Es una basílica arriba, una basílica abajo, y ahí se encuentra la capilla del Santísimo. Y desde ahí puedes ver por un orificio por donde introdujeron al Señor Jesús en el tercer nivel de la mazmorra. Desde esa capilla puedes ver hasta el fondo de esa cisterna convertida en mazmorra. Hoy en 2 basílicas, una encima de otra. Y por otra escalinata del lado izquierdo bajas al tercer nivel. Llegas al nivel de la mazmorra, entras a la cavidad y bajas una escalerita. Y de pronto te encuentras dentro, en el interior de la mazmorra. Y tú levantas la mirada y ves el primer orificio. Y sigues levantando la mirada y ves el tercer orificio, más o menos del fondo de la mazmorra. Cuando tú levantas la vista por esos orificios tubulares por donde fueron descendiendo a Jesús con cuerdas al tercer nivel, te quedas sin palabras. Sientes un dolor, un escalofrío. Es imposible que en ese sitio no sientas la compunción del corazón. Y parece que sin esfuerzo alguno las lágrimas empiezan a brotar. Es tan fuerte entrar a ese lugar. Sientes la soledad, el abandono, la tristeza de Jesús. Pero a pesar de que llegas a la mazmorra, al lugar más bajo, pues está todo iluminado, porque los arqueólogos han puesto iluminación. El lugar está impecable, limpísimo. Pero cuando tú te transportas al momento en que descendieron a Jesús con cuerdas y cadenas, imagínate los que estaban en el primer nivel, ¿a dónde iba a parar sus desechos corporales? Al segundo nivel. Y los del segundo nivel y primero terminaban en la tercera cavidad de la mazmorra. Y ahí, en medio de esa escoria, en medio de ese olor nauseabundo, porque debes saber que una mazmorra solo tenía una entrada y la misma salida. Y cuando introducían con cuerdas al primer, segundo, tercer nivel, luego sellaban con una roca. Y no había ventilación y no había luz. Ni luz ni ventilación. Ponte un momento en el lugar de Jesús. Cuando se cerraba la última cavidad, aquello quedaba sofocado en un hedor nauseabundo y en una oscuridad total. ¿A qué se asemeja eso? A una tumba. Como quien es introducido a una tumba
estando vivo. Pero apenas podemos creer o imaginar tanta humillación a la que nuestro Señor se vio sometido por nuestro amor para salvarnos y rescatarnos del pecado. Imagínate aquel momento doloroso cuando dan la orden los fariseos y los sacerdotes en ese consejo de ancianos clandestino, en ese Sanedrín, en lo que amanece, métanlo al tercer nivel de la mazmorra. Cuando tú llegas a la basílica, de un costado hay unas pinturas de granito donde se ve a Jesús amarrado de sus hombros y cómo lo van descolgando poco a poco con cuerdas. Cuando tú entras a la primera basílica, todo está ambientado de una forma impresionante. Cuando bajas a la siguiente basílica, que son basílicas arquitectónicas de una forma majestuosas, pero cuando ves las cavidades y los orificios por donde introdujeron a Jesús, es difícil que los peregrinos ahí no se quebranten y lloren, porque sientes a lo vivo el dolor de Jesús, semejante humillación. Y finalmente Jesús, descolgado entre las aberturas de los niveles, lo dejan en el tercer nivel. Y ahí Jesús permanecerá 3 horas, sufriendo la total oscuridad, el abandono, la tristeza, el dolor de estar dentro de una tumba como quien está vivo. Al entrar hoy en esa mazmorra, experimentamos y sentimos un momento de profundo dolor y de tristeza, que en verdad duele el corazón al ver el estado deplorable y humillante al que sometieron al Señor Jesús. Uno queda asombrado en profundo silencio y oración. Incluso me ha tocado quedarme hasta el final tratando de sacar a los últimos peregrinos, y los he visto postrados en la mazmorra, hincados, recargados en los muros de piedra, llorando, y me dicen: quisiera quedarme aquí para seguir consolando a Jesús. Porque algo que no debemos olvidar, que los actos de la vida del Señor, como su pasión, está en acto presente. No es algo que sucedió y ya, no, sigue sucediendo, se sigue actualizando, se sigue repitiendo, se sigue prolongando hasta la consumación de los siglos. La duración de la pasión no son 24 horas, sino toda la existencia humana, hasta la segunda venida de Cristo. La pasión de Cristo está en acto presente, no es algo que pasó, está sucediendo y seguirá sucediendo por los siglos de los siglos. Así los peregrinos sienten ese dolor, y por eso nos resistimos a salir de ese momento. Y cuando veo entrar otros grupos, pasa lo mismo. Y sale el grupo llorando, quebrantado, entra otro grupo, acompañados de sus sacerdotes, y ahí entonan un cántico y meditan y leen el Salmo 88, que los padres lo tienen ahí en un contenedor en muchísimas lenguas, porque llegan peregrinos de todo el mundo, de todas las lenguas, y entran, quieren sentir el dolor de Jesús en la mazmorra para consolarle, amarle, adorarle y acompañarle. Y ahí el sacerdote abre el Salmo 88, que dice: porque estoy al borde del abismo, Señor Dios Salvador mío, de día y noche grito hacia ti, que hasta ti llegue mi súplica. Haz caso a mi clamor, porque me encuentro en lo profundo del abismo, como quien yace entre los sepulcros, como los que no tienen escapatoria.
en la más completa y profunda oscuridad. Así Jesús describe su dolor cuando se encuentra en la mazmorra. Estoy rodeado de terrores y oscuridad. La tristeza pesa sobre mí, porque soy como un cautivo en un sepulcro vivo. El Salmo 88 nos describe la oración de Jesús en el lugar más humillante al que fue sometido, la mazmorra. Una verdadera kenosis, es decir, anonadamiento extremo, humillación extrema, otro exceso de amor de Jesús por nosotros, para que nos demos cuenta de cuánto nos ama y lo que se vio sometido a sufrir voluntariamente para salvarnos, para perdonarnos y redimirnos. Son puntos de la pasión poco meditados y conocidos por la mayoría. Pero cuando llegas a Tierra Santa, ahí a Jerusalén, a la casa de Caifás, y descubres la mazmorra, es algo que marcará tu vida para siempre. Ahí permaneció Jesús en agonía, como un muerto en la más completa oscuridad. Y ahí Jesús espera nuestra compañía, que nos unamos a su pasión, que padezcamos con Él, que suframos con Él lo que Él sintió, lo que Él sufrió, lo que Él padeció cuando se encontró en esa cavidad, en lo más profundo de la mazmorra. Hoy Jesús sigue viviendo y repitiendo la extrema humillación de su mazmorra, porque cada vez que nosotros comulgamos su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, hacemos entrar a Jesús de nuevo, pero ya no en esa mazmorra de piedra, sino en la mazmorra de tu corazón, que está lleno de pecado. Y a Jesús le repetimos la kenosis, pues nuestro corazón siempre está sucio, siempre, incluso cuando estamos bajo los efectos de la gracia santificante, porque siempre somos pecadores, y nuestros labios y corazón son indignos, porque siempre estamos manchados. Porque recibimos a Jesús con labios que no son capaces, porque nuestros labios han mentido, han criticado, han juzgado, hemos herido con palabras, y esas palabras hirientes han brotado de nuestro corazón y a través de nuestros labios. Y he aquí que nuestros labios pecadores están en contacto con la santidad suprema de Dios. Y si Jesús hace 2000 años quiso entrar en la mazmorra y sufrir esa kenosis, esa humillación, ese anonadamiento, lo hizo para reparar todas nuestras comuniones. Todas nuestras comuniones indignas, mal hechas, impropias. Y aun cuando las hagamos de la mejor forma, seguimos siendo pecadores. Y puesto que Jesús padeció la humillación y fue descendido a la más completa oscuridad de la mazmorra, reparó todas esas profanas comuniones para que tú y yo lo pudiéramos recibir con dignidad. Y Jesús está dispuesto a repetir su mazmorra para que te des cuenta de cuánto te ama. Y Él sigue entrando a todas las mazmorras de los corazones de todos sus hijos en el mundo entero. Y lo sigue haciendo desde el pasado, en el presente, y lo seguirá haciendo en el futuro. Así de grande es el amor de Jesús por nosotros. El apóstol San Juan nos dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 8: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no habita en nosotros. Para que tomemos conciencia que aún en el mejor estado de gracia que nos acercamos a recibir a Jesús, siempre seguimos manchados. Pero a Jesús no le importa, porque Él nuevamente quiere sufrir su pasión en ti para demostrarte su amor y seguirte purificando.
seguirte santificando. Así es el Señor. A pesar de que no somos dignos de recibir a Jesús, Él está dispuesto a pagar el precio de la kenosis, de su anonadamiento, de la más extrema humillación. Está dispuesto a repetir su mazmorra porque nos ama tanto que desea venir a nosotros. Desea venir a ti, a mí, a todos. Y no le importa volver a sufrir una kenosis. Desea venir tanto a nosotros para que lo recibamos, para transformarnos, para santificarnos y hacernos dignos de su amor. Pero me detengo y te pregunto, ¿habías reflexionado en esto? ¿Alguna vez le has pedido perdón al Señor por esto? ¿Alguna vez le has agradecido y le has alabado y adorado por este exceso de su amor por nosotros? Para que nos demos cuenta de cuántas cosas ignoramos de su pasión dolorosa. Pero hoy Jesús quiere que conozcas el trago amargo al que se vio sometido por amor a nosotros. Y lo hizo por amor, y lo hizo por convicción, y lo hizo consciente, y lo vuelve a hacer, y lo sigue haciendo para convencernos de amor. Por eso cada vez que comulguemos, no se nos olvide invitar a la Virgen María, para evitarle y suavizarle y mitigarle esa humillación de que entra Jesús en la mazmorra de nuestro corazón si invitamos a la Virgen a que nos ayude a recibir a su Hijo con sus labios purísimos y su corazón inmaculado. Jesús estará más contento. Esta idea la maneja bellamente Santo Tomás de Aquino cuando dice: nunca te olvides de invitar en cada comunión sacramental a la Santísima Virgen María para evitarle la kenosis a nuestro amado Jesús. Pues esta es la invitación. Cada vez que comulgues, invita a la Virgen María. Y así Jesús quedará contento, porque cada vez que entra en tu corazón encontrará a su Madre Santísima. Y Jesús, lleno de amor y de ternura, junto con su Madre, se volcarán de amor por ti. Y tu corazón quedará inflamado de amor. Y sentirás a lo vivo el abrazo de Jesús y el abrazo de nuestra Madre Santísima. Pero sigamos avanzando. Jesús, después de esa humillación, es trasladado al pretorio con Poncio Pilatos, donde va a sufrir la más terrible humillación de la flagelación y de la coronación de espinas. Finalmente es presentado al pueblo y es pospuesto por Barrabás. Y la gente prefiere a aquel criminal que a Jesús. Pero Jesús sigue aceptando todo para consumar y sellar nuestra salvación, y lo hace por amor. Se somete a todo para darle la gloria al Padre y la satisfacción por todos y reparar por todos. Finalmente Jesús abraza su cruz con amor y la lleva camino del Calvario, y caerá bajo el peso de la cruz 3 veces. Pero se levantará, y puesto que Jesús se levantó, nos da la gracia de poder levantarnos de nuestras caídas y humillaciones para continuar llevando con amor y dignidad nuestra cruz de cada día. Finalmente llegó Jesús a la cima del Calvario, y les invito en esta Semana Santa, en este trido pascual, que abramos el Evangelio y leamos el capítulo 15 de Marcos, el capítulo 27 de Mateo, el capítulo 23 de San Lucas y el capítulo 19 de San Juan. ¿Qué encontramos en estos 4 capítulos de los 4 evangelios? La muerte del Señor en lo alto del Calvario, en lo alto del Gólgota, ahí donde fue instada la cruz de Cristo
y el Señor venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, venció al mundo, donde consumó y selló nuestra redención. Y quiero compartir con ustedes, para seguir profundizando y meditando y acompañando y consolando el corazón de Jesús. Y vamos al capítulo 15, versículo 37 del Evangelio de San Marcos. Y escucha cómo se nos narra la muerte de Jesús. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, y la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver que había expirado de aquella manera, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Así lo narra San Marcos. Ahora vayamos a escuchar la narración del Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 50. Y Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, entregó su espíritu. La cortina del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las piedras se resquebrajaron. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto revivieron y entraron a la ciudad de Jerusalén. Ahora el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, verso 44. Hacia el mediodía, las tinieblas cubrieron toda la región hasta las 3 de la tarde, es decir, la hora nona, la hora de la misericordia. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús lanzó un fuerte grito y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Y por último, el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28. Después Jesús, sabiendo que todo se había cumplido, para que también se cumpliera la Escritura, exclamó: tengo sed. Había allí una jarra con vinagre. Los soldados colocaron en la punta de una caña una esponja empapada en el vinagre y se la acercaron a la boca de Jesús. Probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. He aquí las 4 narraciones de la muerte de Jesús en la cruz de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Tal vez sea la primera ocasión que escuches de corrido el relato de la muerte de Jesús en los 4 evangelios. Y esta es una forma increíble de meditar, de contemplar al crucificado y unirnos a su dolor, unirnos a su muerte. Pero hemos escuchado que San Marcos, San Mateo y San Lucas, los 3 narran un grito solemne y poderoso de Jesús. Pero ¿de qué grito se trata? Porque hay muchos tipos de grito. Se puede gritar de dolor, se puede gritar de alegría, se puede gritar de tristeza, se puede gritar de enojo, se puede gritar de triunfo, de victoria. Hay diferentes tipos de grito, pero aquí estamos ante un grito único, especial. Escucha de nuevo el Evangelio de San Marcos. Entonces Jesús lanzó un fuerte grito y expiró.
La cortina del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se abrieron los sepulcros, dice San Mateo. Pero ¿qué es ese grito de Jesús? Por supuesto que estamos ante un grito de dolor, sí, pero sobre todo es un grito de triunfo, de victoria, de alguien que está venciendo a la muerte, que está venciendo al pecado, que está venciendo al demonio. Es un grito que vence al mundo. Es el grito de Jesús. Pero entiéndelo bien. El grito de Jesús es un grito de parto. Sí, un grito de parto, de alumbramiento espiritual. Es el grito del nuevo Adán que está dando a luz la nueva humanidad. Es Jesús muriendo en la cruz que nos está engendrando a la vida nueva. Es un grito de dolor como una madre que está pariendo a su hijo para darle vida nueva. Y has escuchado. Ante ese grito de parto, ante ese grito de vida, de nueva creación, del nuevo Adán, dice que la cortina del templo de Jerusalén, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, para que entendamos que la salvación viene de Dios y no de los hombres, para que entendamos que es Dios el que viene a salvarnos, el que viene a tomar iniciativa. Pero ¿qué era ese velo que dividía el lugar santo de la presencia de Dios? Era el pecado, que nos impedía tener acceso al Padre. Ahora viene Jesús y lo desgarra, como se desgarra el vientre de una madre para dar a luz a su hijo. Y ahora ya no hay más velo, ya no hay más división, ya no hay más barrera. Gracias a la muerte triunfante, mediante ese grito de parto que Jesús nos da luz a la vida nueva, tenemos libre acceso a nuestro Padre Celestial. Ya no hay más separación, ya no hay más barrera, ya no hay más estorbo, porque Jesús ha rasgado el velo, como se rasga el vientre de una madre que da luz a su hijo. Es un grito de parto, es un grito de alumbramiento, es un grito de nueva creación. Y ante ese grito, dice el Evangelio de Mateo, se resquebrajaron las piedras más duras, esas piedras duras que representaban nuestros corazones empedernidos por el pecado. Jesús las ha quebrantado. Y en ese acto se abrieron los sepulcros. Y muchos santos que habían muerto revivieron. Imagínate el impacto. Para que nos demos cuenta que la muerte de Jesús es una muerte de vida, que engendra vida, que da vida, es un torrente de vida. Jesús al morir en la cruz está venciendo al pecado, está venciendo al diablo, está venciendo la carne, está venciendo al mundo y nos participa de su victoria, de la victoria de su cruz gloriosa y triunfante. Es el grito del nuevo Adán. San Lucas continúa describiendo ese grito. Dice, hacia el mediodía las tinieblas cubrían toda la región. Esas tinieblas, símbolo de nuestro pecado. Era la oscuridad en la que todos los hombres yacíamos como consecuencia de nuestros pecados. Era la oscuridad como una nube de confusión que no nos dejaba ver a Dios, que nos hacía sentirnos extraviados, como quien se encuentra perdido en la nada. Pero Jesús va a disipar con ese grito de luz, con ese grito de vida, de triunfo, de parto, de alumbramiento, las tinieblas, para hacernos volver a la luz verdadera. El sol se oscureció, pero el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús lanzó un fuerte grito y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y el espíritu de todos mis hijos que
que creerán en mí. Y Jesús con ese grito nos está poniendo a salvo en el seno del Padre, en las manos del Padre, en el abandono del Padre. Ahí nos está dejando, abandonándonos en las manos amorosas de nuestro Padre Celestial. ¡Qué grito tan maravilloso! Un grito que poco hemos meditado en la pasión del Señor. Todos nacimos ahí, en lo alto de la cruz, mediante el grito del nuevo Adán que nos da nueva vida. Y así Jesús, después de lanzar ese grito, expiró. Dio su vida por amor a nosotros. Nos ha regenerado, nos ha engendrado a una vida nueva por su pasión y por su cruz. Y luego, San Juan, después, Jesús, sabiendo que todo se había cumplido, para que también se cumpliera la Escritura, no solo un verso de la Biblia, toda la Escritura, porque en Jesús se cumple todo, no quedó nada sin cumplimiento. Para que también se cumpliera la Escritura, exclamó: tengo sed. Pero no sed de agua. ¿Te has preguntado qué es la sed de Jesús? Jesús tiene sed de ti. Tiene sed de salvarte. Tiene sed de redimirte. Tiene sed de perdonarte. Tiene sed de liberarte, de sanarte, de darte vida nueva. Tiene sed de gozar de ti. Tiene sed de llevarte al Padre. Tiene sed de llevarte a la patria celestial. La sed de Jesús es sed de cielo. Tengo sed de ti. Tiene sed de almas. Esa es la sed. Y Jesús, con esa sed, nos está poniendo a salvo en la gloria del Padre. Los soldados no entendían. Había allí una jarra con vinagre. Los soldados pensaron que tenía sed, y por eso en aquella esponja clavada en la punta de la lanza se la acercaron. Pero Jesús no se refería a esa sed, sino a la sed de nosotros. Sed de salvarte, de sanarte, de perdonarte y de liberarte. Y Jesús, mirando a su alrededor y viendo que todo se había cumplido, inclinó la cabeza en señal de reverencia a su Padre. Porque Jesús en la cruz está ofreciendo al Padre el acto de mayor obediencia que se le puede ofrecer al Padre. Por eso inclina reverentemente su cabeza ante la presencia de su Padre, como una actitud de quien ha cumplido todo. Todo está consumado, todo está cumplido. La salvación está hecha, ya no hay marcha atrás. La iglesia ha sido fundada, los sacramentos han sido fundados, la jerarquía de la iglesia ha sido fundada, la palabra de Dios ha sido entregada. Jesús ha salvado, ha redimido, ha perdonado, y nadie ni nada puede dar marcha atrás. Todo está cumplido. E inclinando su cabeza, entregó su espíritu. Y junto con su espíritu nos entregó al Padre. Pero también nos entregó su Espíritu Santo. ¡Qué forma de morir tan gloriosa y victoriosa! Venciendo a Satanás, venciendo al mundo, venciendo al pecado, venciendo la carne y otorgándonos el don del Espíritu Santo. Jesús lo entregó todo por amor. No se quedó con nada. Se donó, se entregó, nos dio a la Virgen, nos dio la redención, nos dio el perdón, nos dio la iglesia, nos dio los sacramentos, nos dio su Espíritu Santo. Todo lo entregó. Así de grande, así de gloriosa, así de poderosa es la pasión y la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, yo les exhorto a que leamos completo el texto de la pasión de Jesús en cada uno de los 4 evangelios, de tal manera que cuando llegue el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección,
nuestros corazones estarán encendidos, estarán preparados para vivir una pasión diferente, con un nuevo sentido, porque la meditación de la pasión enciende el corazón. Y muchos llegan a la Semana Santa y están con su corazón frío, apagado, como un témpano de hielo. Pero nos perdemos de tantas gracias. Por eso estamos anticipándonos para compartirles un poquito de esta reflexión, para que surja en tu alma, en tu corazón, el deseo, la motivación de meditar antes de que llegue los días santos, antes de que llegue el Trido Pascual, que tu corazón ya esté preparado y purificado por la escucha de la palabra de Dios. Así vas a encender el corazón de tus hijos, de tu familia, de tus parientes, de tus amigos. Y viviremos los oficios santos en nuestras parroquias de una forma renovada, y nuestro Señor Jesús quedará complacido. Porque ve cómo nos hemos venido preparando, meditando la pasión desde el Getsemaní, desde la mazmorra, ahora desde lo alto de la cruz, escuchando la forma gloriosa en la que Jesús muere y nos dona la salvación. Y así apuntar al Trido Pascual, lo más álgido del calendario litúrgico de nuestra iglesia. Así haremos morir al hombre viejo, y así nuestras almas y corazones estarán vivamente preparados para celebrar la frescura de Cristo resucitado ese domingo glorioso, ese domingo de resurrección. De otra manera, serán días disipados, días de vacaciones, días de olvido, días de recreación, y nos perderemos las gracias, las delicias de meditar la pasión, acompañando a Jesús, adorándolo, consolándolo y uniéndonos a Él con nuestras penas, con nuestras enfermedades, con nuestros problemas, para colaborar en la salvación de más almas. Recuerda que Jesús tiene sed, pero sed de almas, y tú le puedes llevar muchas almas a Jesús para saciar su sed. Te lo pido, no lo dejemos solo. Organicemos un programa, organicémonos como familia y vivamos intensamente los oficios santos esta próxima Semana Santa. Que sea en verdad una semana mayor, inolvidable, en la que nos prepararemos para acompañar a nuestro Maestro Jesús y servidos de reflexiones, meditaciones y del texto bíblico, nos adentraremos en estos lugares de la pasión de Cristo. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias.